Hay momentos en la vida en los que parece que todo el mundo hace ruido. Opiniones, consejos, manuales, voces que gritan lo que debemos ser. Pero en medio de ese caos existe otra voz, suave, paciente. Esa que no te empuja, te espera. Es la voz del viejo sabio o de la vieja sabia, la imagen arquetípica que representa el consejo interior, la lucidez serena, el instinto de sentido que surge cuando el ego ya está cansado de tener todas las respuestas. Hoy vamos a entrar juntos en el territorio de este arquetipo, el mentor invisible que habita dentro de nosotros y que, a veces, se manifiesta como un sueño, una corazonada o una persona que aparece justo en el momento adecuado. Al final de este video, descubrirás cómo actúa esta figura dentro de tu mente y de tu alma, y qué ocurre cuando el consejo interior es sofocado por la rigidez del ego. Esa es la recompensa para quien se queda hasta el final. Comprender qué es sabiduría viva y qué es solo una opinión envejecida. Pero hay un riesgo. El mismo arquetipo que nos guía también puede paralizarnos si se toma de forma literal. El Sénex rígido, el anciano que repite fórmulas, que cambia sabiduría por control. Entonces, ¿qué separa la verdadera sabiduría de la rigidez disfrazada de experiencia? ¿Quién habla cuando sabes sin saber por qué? Esa es la pregunta que nos acompañará a lo largo de todo el camino. Carl Gustav Jung describió este arquetipo en su obra The Archetypes and the Collective Unconscious, parte de las Collected Works, volumen 9, parte 1. Observó que figuras como Merlín, Sócrates, Moisés o incluso el consejero anónimo de un sueño simbolizan la función psíquica que orienta al ego hacia el sí mismo, el centro regulador de la psique. El viejo sabio, por lo tanto, no es un personaje místico externo, sino la voz de la totalidad que emerge cuando la conciencia acepta escuchar al inconsciente. En los sueños puede aparecer como un anciano, una mujer de ojos luminosos, un guía o incluso un animal que habla. En la vida real, puede llegar como una frase al azar que te despierta, un libro que cae de la estantería o un silencio que responde por sí solo. ¿Y si el sabio que buscas afuera siempre te hubiera hablado desde dentro? Cartografía junguiana. ¿Dónde vive este sabio en la psique? Si el viejo sabio o la vieja sabia no son personas externas, sino imágenes vivas de nuestra propia alma, ¿dónde exactamente habitan en nosotros? La respuesta nos lleva a un mapa interior, una cartografía psicológica trazada por Carl Jung a lo largo de décadas de estudio y de escucha de los sueños, mitos, símbolos y dramas de la vida humana. Para comprender dónde habita el arquetipo del sabio, primero necesitamos atravesar otras regiones de la psique. En el nivel más superficial se encuentra la persona, la máscara social que usamos para adaptarnos. No es falsa, es necesaria, pero si confundimos la máscara con el rostro, jamás escucharemos el llamado más profundo. Justo debajo encontramos la sombra, los aspectos que rechazamos, ocultamos o hemos olvidado. Es en la travesía por la sombra donde, muchas veces, la imagen del sabio comienza a formarse, porque solo quien mira su propio abismo puede empezar a distinguir la luz verdadera. En Two Essays on Analytical Psychology, Jung escribe que el proceso de individuación, volverse íntegro, exige que el ego entre en diálogo con el inconsciente. Y es precisamente en ese diálogo donde aparece el sabio, no como salvador, sino como un puente entre el ego y el sí mismo, el centro profundo de la psique, símbolo de la totalidad interior. Este sabio puede manifestarse a través del ánima, la imagen de lo femenino en el hombre, o del animus, la imagen de lo masculino en la mujer, que funcionan como mediadores psíquicos. En la medida en que estos aspectos son integrados, surge la posibilidad de escuchar a ese guía interior. Es como si la psique dijera: has enfrentado tus miedos, has dejado de huir, ahora puedo mostrarte el camino. Imagina que estás en crisis, dudas sobre tu carrera, tus relaciones, tu propósito, consultas a todo el mundo, nada se resuelve, hasta que, cansado, dejas de intentar controlarlo todo. Te quedas en silencio.
y en un espacio entre pensamientos surge una claridad sin argumento, una frase, una imagen, un sentimiento, como si algo dentro de ti supiera antes de que tú supieras. Esa es la firma del sabio. Pero atención, él no impone, sugiere, no grita, espera ser escuchado. ¿Buscas confirmación de tus creencias o guía para actuar con verdad? Esa es la diferencia entre seguir una idea y seguir un camino. No toda sabiduría viene con barbas blancas, bastones o sentencias severas. Algunas surgen con ojos tranquilos, manos arrugadas y un silencio que acoge antes de enseñar. Existe una sabiduría que no grita, sino que germina, que no señala el camino, sino que ilumina los pasos. Es la figura de la vieja sabia, el lado femenino del arquetipo del mentor interior, y en muchas tradiciones espirituales y literarias tiene nombre: Sofía. Sofía, en griego, significa sabiduría. En el libro de los Proverbios se la describe como aquella que estaba con Dios antes de que todo fuera creado. Ella edifica la casa, prepara el banquete y llama por las calles a quienes tienen hambre de sentido. La sabiduría clama en las calles. Proverbios 1:20. En la tradición cristiana primitiva, especialmente entre los místicos, Sofía era vista como la presencia viva de la sabiduría divina, un aspecto materno de Dios que guía con ternura y profundidad. Jung, al explorar el arquetipo del ánima, reconoció que la figura de la vieja sabia es esencial para que el hombre, por ejemplo, acceda a dimensiones de insight, intuición y conexión con el inconsciente. En Symbols of Transformation, muestra cómo esta imagen aparece en los cuentos de hadas y en las mitologías como la mujer que entrega el objeto adecuado, la anciana que vive en el bosque, la partera que guía la travesía. Estas figuras no salvan, activan, no dictan, provocan. Su fuerza reside en el cuidado, no en el control. Marie-Louise von Franz, discípula directa de Jung, profundizó en este territorio en obras como The Feminine in Fairy Tales. Explica que estas viejas sabias representan el saber que brota de la experiencia vivida y que muchas veces surge después del dolor o de la pérdida. Encarnan la sabiduría del cuerpo, de la tierra, de la espera, aquello que solo el tiempo puede ofrecer. Quizás ya hayas vivido algo así. Estás angustiado, indeciso, perdido en ti mismo. Y entonces, sin esperarlo, una mujer mayor dice algo simple, casi banal, pero eso entra como una verdad, porque ella no habla para brillar, habla para tocar, y tú no escuchas con los oídos, sino con el corazón. Esa es la vieja sabia, y ella también habla dentro de ti. ¿Tu ideal de sabiduría tiene voz de mandamiento o de partera que ayuda al sentido a nacer? No toda sabiduría está viva. A veces, lo que parece sabiduría es solo miedo bien disfrazado. Existe un momento delicado en el camino interior en el que el viejo sabio puede petrificarse. Deja de aconsejar y empieza a dictar. Deja de inspirar y empieza a vigilar. En ese punto, el arquetipo se degenera y asume su forma sombría, el Senex rígido. En la psicología junguiana, Senex es el arquetipo del viejo, pero no en el sentido de experiencia y madurez. Es el viejo autoritario, controlador, que teme lo nuevo y responde al caos con rigidez. Es aquel que prefiere mantener todo como está, aunque ya no funcione. Y el opuesto de este arquetipo es el puera eternus, el joven eterno, símbolo de la imaginación, la apertura, la impulsividad y la esperanza. Pero el puer también tiene su lado sombrío, la huida, la irresponsabilidad, la incapacidad de comprometerse. Marie-Louise von Franz describe el conflicto entre el Senex y el puer como una tensión esencial para el crecimiento psicológico. Cuando estas fuerzas están equilibradas, el puer aporta frescura al viejo y el Senex ofrece estructura a lo nuevo. Pero cuando una domina, la psique se estanca. Jung, en Mysterium Conjunctionis, presenta el símbolo alquímico del rey viejo y del hijo joven
como una de las expresiones más profundas del alma en busca de integración. El desafío no es eliminar a uno de los dos, es reconciliarlos dentro de uno mismo. Piensa en alguien que lidera un proyecto desde hace muchos años, experimentado, respetado, pero cada vez más cerrado. Cualquier idea nueva se percibe como una amenaza. Todo debe seguir el manual. El grupo comienza a marchitarse. Nadie se atreve a soñar. Ese es el Xenex dominante, una forma de sabiduría que perdió la escucha y se volvió mera conservación. Pero seguro también has visto el otro extremo. Alguien lleno de ideas, con brillo en los ojos, pero que nunca concreta nada, que huye del esfuerzo, que cambia de rumbo cada semana. Ese es el puer descontrolado. El verdadero sabio interior no es ni uno ni otro. Es el puente entre ambos. La sabiduría viva es la que estructura sin asfixiar y sueña sin escapar. ¿En ti la sabiduría guía o vigila? Esa quizás sea la pregunta más importante del video. A veces, el sabio no llega por la razón, sino por el misterio. No entra por la puerta de la lógica, sino por la rendija de un sueño. ¿Cuántas veces te has despertado con una imagen extraña en la cabeza? ¿O has vivido una coincidencia tan precisa que te hizo preguntar, ¿esto no puede ser solo casualidad? Para Jung, esas manifestaciones no son aleatorias, son formas simbólicas mediante las cuales el inconsciente intenta orientar al ego. Son momentos en que el mentor interior encuentra una brecha para hablar. Los sueños, para Jung, tienen una función compensatoria. Corrigen las unilateralidades de la conciencia, muestran lo que ha sido olvidado, reprimido o no percibido. Y muchas veces en esos sueños aparece una figura que aconseja, un anciano, una anciana, un maestro, un animal que guía. La llave de la sabiduría aparece con frecuencia en los sueños y rara vez grita, susurra. Jung, una mujer en crisis profesional, sueña que entra en una casa muy antigua. Allí encuentra a una señora de trenzas blancas que le dice, «Solo necesitas recordar quién eras antes de intentar agradar a todos». Ella se despierta llorando. Días después, decide cambiar de rumbo. No por impulso, sino por eco. Esa frase del sueño la orientó más que 1000 consejos externos. En su libro Memories, Dreams, Reflections, Jung relata varios episodios en los que figuras oníricas le mostraron caminos. Incluso su separación del pensamiento freudiano comenzó con un sueño enigmático sobre una casa de varios pisos. Era el inconsciente diciéndole, «Hay más profundidad aquí, desciende». Y no solo los sueños hablan. A Jung, en su ensayo Synchronicity, An Acausal Connecting Principle, describe cómo ciertos eventos externos parecen responder directamente a estados internos, sin conexión causal, pero con conexión de sentido, como encontrar un libro que responde a tu angustia, o cruzarte con alguien que dice, sin saberlo, exactamente lo que necesitabas oír. Las sincronicidades son el universo susurrando consejos, usando el mundo como espejo. Y cuando el arquetipo del sabio está activado, percibes esas señales con mayor claridad. Pero atención, no toda señal es sabiduría. Se requiere discernimiento. La sabiduría interior no es compulsiva ni ansiosa. No empuja, llama. No se alimenta del miedo, sino de la verdad. Y si la sabiduría se comunicara en el lenguaje de los símbolos, ¿la estarías escuchando? El arquetipo del viejo sabio o de la vieja sabia no vive solo en los sueños y las sincronicidades. También habita en las historias que nos moldearon, desde los mitos antiguos hasta las novelas modernas, desde los evangelios hasta los cuentos de hadas. La sabiduría personificada nos acompaña desde hace milenios. Tal vez porque en el fondo, la humanidad siempre ha sabido, el viaje es largo y nadie lo atraviesa solo. Merlín, el mago que orienta, pero no manda. En los relatos arturianos, Merlín es el mago anciano que guía al joven Arturo, pero no le entrega el trono, solo le muestra el camino hacia él.
Merlín representa al tipo de mentor que no toma decisiones por el héroe, sino que lo ayuda a enfrentar sus propios dilemas. Aquí la sabiduría es mágica, no por lanzar hechizos, sino por revelar lo que ya está dentro del héroe. Tiresias, el ciego que ve lo invisible. En la tradición griega encontramos a Tiresias, el profeta ciego que ve más que todos. Transformado entre hombre y mujer, representa una sabiduría que trasciende géneros y formas, porque ha sido pulida por el propio paradoxo. No habla para agradar, habla para mostrar lo que nadie quiere ver. Y eso tiene un precio. Gandalf, el que nunca sustituye la elección del héroe. En El Señor de los Anillos, Gandalf aparece como aquel que siempre llega en el momento justo. Pero no lucha por Frodo, no carga el anillo, le enseña a cargar sus propias elecciones. Y quizá ese sea el signo más claro de un verdadero sabio. No nos quita el peso, nos recuerda que somos capaces de sostenerlo. Padres y madres del desierto, el silencio que orienta. En la espiritualidad cristiana del siglo IV, los padres y madres del desierto vivían en soledad y contemplación. Eran buscados por sus consejos, pero raramente ofrecían respuestas directas. Devolvían la pregunta o permanecían en silencio, porque sabían que la sabiduría a veces nace en el espacio entre las palabras. Simeón, el que reconoce al Mesías en lo ordinario. En la tradición bíblica, Simeón es el anciano que, al ver al niño Jesús en el templo, reconoce la promesa. Representa al sabio que ve lo eterno en lo cotidiano, lo sagrado en lo simple. Quizás ya hayas vivido algo así. Leíste un libro, viste una película, hablaste con alguien y algo cambió dentro de ti. No era un consejo, no era una técnica, era un espejo simbólico. Un recuerdo de algo que siempre supiste, pero que aún no tenías palabras para expresar. ¿Buscas un gurú que decida por ti o un sabio que te devuelva la responsabilidad? Esa es la clave. El verdadero sabio no te carga en brazos, camina a tu lado hasta que descubres que puedes avanzar con tus propias piernas. Después de atravesar tantas imágenes, el anciano, la anciana, el mago, la sombra, el sueño, el silencio, es momento de preguntar, ¿qué es en definitiva la verdadera sabiduría? Tal vez no sea un cúmulo de respuestas, tal vez sea el arte de sostener las preguntas correctas, el tiempo suficiente para que ellas nos transformen. La huella del verdadero sabio no está en su elocuencia, está en su presencia. No nos entrega certezas, nos devuelve a nosotros mismos. Carl Jung escribe, «Mi vida es la historia de un inconsciente que se realizó», y añade que lo guió hasta el final fue una sola cosa, el anhelo de alcanzar aquello que, en última instancia, lo haría completo. Y ese es el papel del sabio, no dar la respuesta, sino abrir el paso hacia la totalidad. La vieja sabia tampoco habla de éxito, productividad o reconocimiento. Ella pregunta, ¿estás escuchando lo que tu alma intenta decirte desde hace años? Porque a veces, el mayor consejo que podemos recibir es el derecho a escucharnos sin prisa, sin miedo, sin ruido. Cierra los ojos por un instante. Imagina que entras en una habitación vacía y silenciosa. En el centro está tu propia figura, sin máscaras, sin filtros, y al fondo alguien te mira con ternura. Eres tú mismo, más viejo, más sereno, más completo. Esa es la imagen del sabio dentro de ti. ¿Cuál fue la última frase que tu sabio interior te dijo y que aún no te has atrevido a obedecer? Tal vez haya llegado el momento de escuchar. Si este viaje interior te tocó, deja tu comentario, la llave y el mapa. Y cuéntame, ¿qué imagen quedó contigo? El castillo de los sueños, el silencio del desierto, el mago que solo espera, o la anciana que pregunta en lugar de mandar. Y en el próximo video de la serie exploraremos la sombra, el lado oculto que escondes y que puede convertirse en tu mayor poder. No te lo pierdas.